Bienvenido a aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana. Este miércoles estamos para estudiar el libro de Esdras, donde la iglesia se reúne a estudiar como iglesia para madurar y poder avanzar, ¿verdad? Como ver este ejemplo de este hombre Esdras que escribió, y bueno, no solamente Esdras, sino Zorobabel, Jesúa, que fueron, toda esta gente que fue con ellos, el ejemplo para construir la voluntad que pusieron, ¿verdad? A pesar que Dios proveyó el dinero, Dios tocó el corazón de los reyes para que ellos fueran, tocó el corazón de ellos, pero ellos pusieron también su voluntad. Y esa voluntad es la que tenemos que tener nosotros para servir a Dios. Caminaron por 4 o 5 meses para llegar a su tierra, para poder hacer la voluntad de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Y ver hombres y mujeres que se esforzaron, transpiraron, lloraron, se mojaron, pasaron calor, pero ellos fueron. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Que es el ejemplo que ha dejado Dios en su palabra para que la iglesia hoy en día haga lo mismo, que se esfuerce. Continuamente esfuérzate y sé valiente. En toda la Biblia está diciendo lo mismo, ¿verdad? Así que bueno, vamos a comenzar este estudio de Esdras, pero antes vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre, bendito que estás en los cielos, te alabamos, te damos gracias por este día que tú nos has traído como iglesia, con los hermanos y la familia. Padre, rogamos para que nos ayudes a entender tu palabra y para poderla enseñar a otros. Padre, dame la sabiduría para poderla explicar, para leer bien. Tú sabes, Señor, que no soy bueno predicando. Por eso necesito de ti, Padre, que me ayudes, Padre, para que entiendan mis hermanos y yo también entienda. Y que tú nos abras el entendimiento y juntos podamos crecer como iglesia, madurar. Y aquellos que no han podido venir, bueno, Padre, tú también los bendigas y los ayudes, Señor, también a esforzarse para que también juntos podamos crecer y madurar en el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura en Esdras capítulo 3, versículo 1 al 13. Esdras 3, versículo 1 al 13. Dice así: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo con un solo hombre en Jerusalén. Entonces levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, la nueva luna, y toda la fiesta solemne de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y a los carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro de Líbano, por mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel.
y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, vinieron a echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Cómo Dios muestra cómo hombres y mujeres se esforzaron y están echando los cimientos. Pero bueno, obviamente que antes de echar los cimientos y trabajar para Dios tuvieron que sacrificarse, ¿verdad? Y aún se estaban sacrificando. Así que vemos que muchas veces pretendemos que Dios haga todo, pero la parte de nosotros es sacrificarnos, ¿verdad? Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy comienza la construcción. Comienza la construcción. Bueno, vimos el miércoles pasado la lista de personas que fueron la primera deportación del pueblo de Israel a Jerusalén con Zorobabel. Ahora llega, se establece en la ciudad, cada uno en su ciudad. Obviamente que habrán estado arreglando su casa, levantando pared para poder vivir, ¿verdad? Para poder vivir allí y comenzar a construir. Bueno, pero lo que vemos aquí es que lo primero que hacen es el altar. El altar. ¿Por qué? Porque querían adorar a Dios, como todo hombre del Antiguo Testamento, como Abraham, Noé, Jacob, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos cuando quería buscar la aprobación de Dios o querían adorar a Dios, primero que hacían un altar de piedra, un altar para adorar a Dios, para arreglar sus cuentas con Dios, confesar sus pecados, ¿verdad? Para confesar sus pecados y para hacer lo que iban a hacer al modo de Dios, no al modo de ellos. Entonces vemos acá que el pueblo acá de Jerusalén quiere hacer las cosas bien. Bueno, antes le hicieron mal y le fue mal. Pero ellos aprendieron, ¿verdad? Aprendieron que les fue mal. Entonces ahora quieren hacer lo correcto. Por eso continuamente van a ver que van a hacer todo de acuerdo a lo que dice la palabra, lo que dice la ley, lo que dijo el Antiguo Testamento, cómo ofrecer todo, como decía la ley. ¿Por qué? Porque acá vemos un grupo de personas que era temerosa de Dios. Cuando hay personas que son temerosas de Dios, quieren hacer lo que Dios dice en su palabra. No lo que un pastor dice o lo que dice una misión, sino siempre los hombres y las mujeres de Dios van a la palabra de Dios. Como estuvimos mirando el miércoles pasado. Los sacerdotes tenían las piedritas, Urim, Turim, donde consultaban a Dios, ¿verdad? Para hacer lo correcto. Bueno, el rey le decía, vamos al sacerdote, vamos a consultar a Dios, consultarle a ver si podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y allá el sacerdote consultaba y Dios respondía. Pero ahora Dios nos dejó la palabra de Dios, su palabra, para que hagamos todo de acuerdo a su palabra. Y esos son los temerosos de Dios. Esdras, capítulo 3, versículo 1, dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, o sea, ya estaban viviendo, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Bueno, todos se fueron a Jerusalén. ¿Por qué el mes séptimo? ¿Por qué fueron el mes séptimo? Porque este mes era el día de la expiación, era la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta muy especial para el pueblo de Israel. El pueblo se juntó como un solo hombre, dice en Jerusalén. Y estaban prontos para realizar esta fiesta como Dios lo había mandado en la ley. Hacía 70 años que no practicaban esta fiesta. En Babilonia no la podían hacer. No podían festejar esta fiesta porque no estaban en Jerusalén. Ellos tenían que hacerlo en Jerusalén. Esta fiesta estaba marcada que tenían que hacerla en Jerusalén, ¿verdad? Por eso ellos, estando en cautiverio, no podían hacer esta fiesta. Entonces ansiaban realizar esta fiesta para recordar todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Adorarlo en la tierra que Dios le había dado para aquellos que vivieran para su gloria. Esta fiesta estaba ordenada por el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 24 a 44. Esta lo ordenó, ¿verdad?, Moisés, por medio obviamente de Dios, donde tenían que hacer paso a paso de lo que dice ahí, ¿verdad? Después Nehemías junto a él realiza otra vez la misma fiesta cuando
Nehemías en el capítulo 8, versículo 13 al 18, vuelve y bueno, dice Nehemías 8, 13 al 18, al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo. Acá vemos, lo importante es que siempre los ancianos, ¿verdad? La gente anciana, la representante de la cabeza de familia, sacerdotes y levitas, Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Tenían que ir a Jerusalén y hacer enramadas, unas chozas, ¿verdad? Y ahí estar unos días, viviendo unos días ahí en esas chozas, recordando lo que Dios había hecho con ellos en el desierto. Que ellos habitaron en carpas, en chozas, cuando andaban en el desierto. Versículo 15 dice, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y todo árbol frondoso para hacer tabernáculo como está escrito. Salió pues el pueblo, trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas, en las plazas de las puertas de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Hacer la voluntad de Dios trae alegría, ¿verdad? A los hijos de Dios, obviamente. Los hijos del diablo no les trae alegría. Obviamente que no quieren servir a Dios. Pero los hijos de Dios, cuando servimos a Dios y estamos haciendo lo que Dios manda en su palabra, eso nos trae gozo, nos trae alegría. Cuando evangelizamos, ¿verdad? Nos trae alegría. Bien, versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. 7 días tenían que estar habitando allí en aquellas chozas. En las chozas, carpas de ramas, ¿verdad? Y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Bueno, 7 días tenían que estar ahí y después el octavo otra vez, otra fiesta más. Y ellos estaban recordando todas esas cosas. Esdras, capítulo 3, versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Bueno, estos hombres se levantan y dijeron, bueno, primeramente, lo primero tenemos que hacer el altar. Bueno, vemos que siempre los principales, los ancianos, tienen que levantarse, los encargados espirituales, los sacerdotes y su familia, el gobernador, edifican el altar, junto con todos aquellos que habían venido, ¿verdad? Pero vemos que ellos siempre en primera plana, vamos, ¿verdad? Alentando, siempre vamos. Y ahí todos seguían, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace un anciano en la iglesia, los ancianos y las ancianas. Van adelante, van enseñando, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde en el mundo los ancianos, bueno, ya tienen cierta edad, ya están jubilados, ya no dejarle el paso a los jóvenes. Pero acá lo que vemos es que los ancianos van primero. Van dando el ejemplo. ¿Se entiende? Y es lo que nosotros, aquellos que hace años estamos estudiando la palabra, que hace años estamos sirviendo, bueno, tenemos que dar el ejemplo a los demás, a construir cómo adorar a Dios, cómo servir a Dios. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros. La gente nueva nos está mirando continuamente a los cristianos más ancianos, que hacen más tiempo que están con la palabra. Y ellos son los responsables para que una iglesia marche de acuerdo a la voluntad de Dios. Si los ancianos no respetan la palabra de Dios, hacen las cosas al modo de ellos, al gusto de ellos o lo que ellos piensan, bueno, ahí no hay temor de Dios y ahí no hay una iglesia que teme a Dios. Es un Dios de su mente y muchas veces siguen, como estamos viendo en Corintios, siguen a hombres y mentalidad de hombres. Levítico 1, capítulo 1, versículo 3 al 11, nos habla, ¿verdad?, de lo que dice la ley, cómo ellos tenían los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes a hacer los sacrificios a Dios. Ahí estaba todo, ahí cómo Dios les estaba mandando a ellos, a los sacerdotes, cómo hacer los sacrificios. ¿Ah? No era de cualquier manera, decir, vamos sacerdotes, sí, para ver,
agarrá esto y y yo me tomo un 5 y vos venís y seguís. No, no es así la cosa. Hoy en día pensamos que como todo es instantáneo, ¿verdad? Vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer algo y ya precisamos máquina, internet, wifi, todo instantáneo, todo rápido, rápido, rápido. Y pensamos que cuando vamos a servir a Dios es lo mismo, pero no es lo mismo. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, como lo hicieron estos hombres, ¿verdad? Bien, el Salmo 2, versículo 6, el Salmo 2, versículo 6, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte, mi santo monte, mi santo monte. Bueno, ahí tenían que hacer los sacrificios, en el monte del templo de Dios. Ahí tenía que estar el altar, afuera del templo. Era un altar muy grande, ¿verdad? Y después si ustedes quieren lean en su casa Levítico. Y bueno, y ahí hacían los sacrificios, los sacerdotes continuamente estaban haciendo sacrificios. Jesús, el sumo sacerdote, quería hacer lo que decía la ley. Por eso siempre iban y consultaban la palabra de Dios, lo que decía la ley. Lo mismo hoy. Los líderes de la iglesia tienen que, como dije, ser temerosos de Dios, como estos israelitas que supieron que ellos desobedecieron sus padres a Dios. ¿Cómo le fue? Mal. Pues nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso. Él no nos quiere compartir. Él nos quiere para Él. Y Él quiere que nosotros le pongamos en primer lugar a Él. Entonces Él nos pide que todo lo que hagamos lo hagamos para Él, para su gloria. Y entonces el cristiano lo sabe eso, porque lo encuentra en la Escritura. El cristiano estudia la Escritura, lo sabe. Entonces Él va a hacer todo para la gloria de Dios. Cada cosa que hace lo hace para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es temeroso de Dios. Lo mismo que querían hacer estos israelitas, los sacerdotes. Querían hacer todo al modo de Dios. Nosotros como hijos de Dios fuimos sacados de este mundo como esclavos para el servicio de Dios, rescatados. Lo mismo que ellos fueron rescatados de Babilonia, sacados de Babilonia, para que fueran a Jerusalén y sirvieran a Dios. Lo mismo nosotros, fuimos sacados de este mundo para que sirviéramos al Dios, al único Dios, verdadero. Y bueno, gracias al Hijo de Dios, eso lo podemos hacer hoy, porque Él pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra libertad, todo se lo debemos a Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar esta salvación, con temor y temblor. Lo mismo que estaban haciendo ellos, los israelitas. Estaban cuidando que su salvación, su rescate, ¿verdad? Por eso querían hacer todo al modo de Dios, no al modo de ellos. A Dios le costó todo salvarnos a nosotros. Mandó a su Hijo unigénito, para salvarnos. A Él le costó todo. A nosotros la salvación no nos costó nada, es gracia, es un regalo. Así que bueno, por eso continuamente Dios nos está alentando, nos está exigiendo que debemos cada día superarnos. Como vimos en Corintios, no podemos estar tranquilos, estamos bien, satisfechos, lo logramos. ¿Saben qué? Ahí ya hemos caído en el orgullo y en el pecado. Como cayó en primera instancia Israel. Venía Jeremías, le decía tienen que arrepentirse. ¿Y ellos qué decían? Que Jeremías estaba loco. Se reían de Jeremías, le pegaban, lo torturaban, ¿verdad? Y bueno, y se reían de Jeremías. Bueno, hoy en día pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros vamos hasta la misma iglesia evangélica? Vamos, le decimos lo que dice la Biblia y se ríen. Ustedes volvemos a lo mismo, son muy bíblicos, son súper cristianos, nosotros no queremos de eso, queremos más libertad, queremos gracia, justicia, juicio, no. Dejalo. No hablemos del infierno, no hablemos de la condenación, vamos a hablar de alegría, de gozo, cantar, comidas, fiestas, que la carne esté bien, cómoda, así tenemos multitudes. Y eso es lo que hoy en día se predica en muchas iglesias evangélicas. Por eso, como vimos el domingo, para hacer lo correcto, vamos a estar solos. Y este era un grupo de israelitas, un grupo pequeño que volvió a su tierra, pero era un grupo pequeño, que tenía el apoyo de Dios. Nosotros somos un grupo pequeño, pero tenemos el apoyo de Dios. ¿Se entiende? Vemos la similitud, ¿verdad? Que hay. Por eso debemos, como dije, como iglesia, temer a Dios, usar la Escritura y servirle a Dios como Él quiere, no como nosotros queremos. Ellos comenzaron haciendo un altar, no haciendo el templo o una ciudad. Ellos lo primero que querían era arreglar sus cuentas con Dios, porque ellos venían a servir a Dios. Pero antes de servir a Dios, ¿qué hay que hacer? Confesar el pecado, ¿se entiende?
Entonces ellos tenían que venir allí, confesar el pecado, hacer ofrenda de paz con Dios, sacrificio de paz, todo eso para estar bien con Dios, para que Dios lo usara. Lo mismo nosotros, si tenemos pecado y no lo confesamos y no nos apartamos, de nada sirve estar sirviendo, de nada sirve nuestro dinero, nuestro tiempo, si no arreglamos nuestras cuentas con Dios. Primero tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios, ¿se entiende? Para poder servir a Dios, para que nuestro servicio sea efectivo y le agrade a Dios. Ellos lo mismo, querían agradar a Dios, pero primero tenían que estar bien con Dios. Isaías, capítulo 1, versículo 18 al 20, y Dios continuamente lo está en su palabra llamando a eso. ¿Pero a quién llama? A su pueblo y a nosotros hoy en día. Dios no llama al mundo que vengan a que vengan a Él y lo busquen. ¿Se entiende? Dios lo que hace, llama a su pueblo para que lo busquen a Él, para que se limpien. Obviamente que Dios por medio de sus hijos manda a que Él predique el Evangelio, ¿verdad? Para que las personas se arrepientan. Pero a su pueblo Dios le dice, vengan, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Perdón que no dije así. Isaías 1, 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuera el rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué le pasó a Israel? No quisieron oír. ¿Y qué le pasó a Israel? Fue consumido. Bueno, ¿qué pasa hoy en día con las iglesias? No quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo van esa iglesia? Cada vez peor. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez peor? Si hay cantidad de gente. Sí, hay cantidad de mundanos. Pero cristianos no se sabe cuáles son. ¿Se entiende? Porque no se diferencia lo que es un cristiano y un mundano. Porque está todo igual, no hay diferencia. No hay santidad, no hay temor de Dios. Hacen lo que quieren, sirven cualquiera. No hay problema, no hay temor de Dios. ¿Saben qué? Eso no es una iglesia de Dios. Porque no están haciendo al modo de Dios. Acá vemos un grupo de israelitas que querían cumplir este versículo de Isaías. Que querían cumplir esto, ¿verdad? Venir a Dios y estar a cuenta con Dios. Que no importaba el pecado que hayan cometido en Babilonia. Ahora querían arreglar sus cuentas con Dios para servirle, ¿verdad? Porque ellos sabían que sus padres no habían escuchado y les fue mal. No solamente sus padres, sino ellos también, porque ellos fueron con sus padres. Y la descendencia de ellos también, sus hijos. Todos sufriendo por no escuchar la palabra de Dios. Hermanos, a veces nosotros sufrimos por no escuchar la palabra de Dios. La culpa es nuestra, no de Dios. Porque en vez de buscar la bendición de Dios, buscamos la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Sí, ya sé, bueno, ya sélo. Sí, yo sé lo que dice la Biblia, yo sé, sí, bueno, hacelo. Porque si no lo haces te va a ir mal. Así de fácil, así es Dios. No le demos tanta vuelta, sí, pero a mí no me gusta, me gustaría que fuera así. Pero ¿sabes qué? Si uno eres un esclavo, como vimos en Corintios. No estás para exponer tu gusto, estás para cumplir los gustos de Dios. Y cumplirlo bien. Esdras capítulo 3, versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Bueno, usaron el mismo cimiento, vemos, del altar anterior para hacer todo como estaba antes. Vemos que no cambiaron el altar de lugar. Dicen, bueno, vamos a cambiarlo de lugar porque no me gusta como está acá. No. Vamos a hacerlo como Dios lo mandó en la ley. Vamos a hacerlo aquí. Como lo hizo Salomón, aquí. Porque Salomón lo hizo como dijo Dios. ¿Tá? No, pero ahora tiene una nueva deportación. Somos nuevos. No importa. Tenemos que hacer lo que dice la palabra. Entonces ellos no cambian el altar, lo ponen en el mismo lugar, lo levantan ahí. Entonces no puede haber un templo sin altar, pero puede haber un altar sin templo. ¿Se entiende? Porque este altar estaba afuera, no precisaban. No, vamos a hacer el templo para arreglar nuestras cuentas con Dios y después vamos a hacer el altar para... No, primero hay que arreglar las cuentas con Dios, después el templo. ¿Verdad? Y es lo que nosotros como iglesia debemos buscar que la santidad. Sí, pero queremos un templo más grande, más precioso. Sí, pero primero busquemos la santidad. Porque Dios viene a buscar una iglesia santa, no viene a buscar templos. Entonces nosotros tenemos que
ser ese altar para ofrecer nuestra vida en sacrificio para Dios. Hacía 70 años que no volvían a su tierra, así que podían haber en este lugar donde estaba el templo, podían haber en este terreno del templo, capaz, ¿no? Que podían haber un altar, porque habían gente pagana que andaban a la vuelta, o judíos que andaban a la vuelta, ¿verdad? Que se quedaron, que fueron correteados por Zorobabel, perdón, por Nabucodonosor, y bueno, y ellos se cree que pudieron venir y hacer un altar y ofrecer a sus dioses, ¿verdad? Entonces ellos, ¿qué hacen? Se cree que derribaron los altares que habían paganos allí y hicieron el altar donde iba. Vamos a sacar esto y vamos a hacer el altar donde va. Ellos querían arreglar todo como decía la ley, ¿tá? Porque querían adorar al Dios verdadero, no un Dios pagano. Cuando hacemos lo que nos gusta a nosotros, estamos adorando al Dios de nuestra mente, no el Dios de la Biblia. Así que muchas veces hay muchas personas que están engañadas porque, no, yo soy cristiana, yo soy cristiano, pero ¿a qué Dios serví? Ah, el Dios de mi corazón, Dios sabe lo que yo siento, Dios sabe mi fe. Bueno, ¿saben qué? El Dios, si tú estás sirviendo y viviendo para Dios, el Dios de la Biblia, va a hacer lo que dice la Biblia. No va a hacer lo que a ti te gusta, porque ese es el Dios de tu mente, no el Dios de la Biblia. Y muchos, lamentablemente, se congregan los domingos a adorar a un Dios que está en su mente, no el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque su modo de vida lo dice. Viven para el Dios de su mente, no para el Dios de la Biblia. El pecado y creer en el Evangelio. ¿Verdad? Ahí en ese versículo 3 dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Puede ser que hayan tenido un altar allí, pero un altar que no era el correcto. ¿Ah? Entonces ellos derriban este altar y hacen el altar donde tenía que ir y para hacer los sacrificios para adorar al Dios verdadero, el Dios de Israel. Y vemos lo que dice Esdras, capítulo 4, cuando se enteran los de la ciudad, de sus enemigos, los que quedaron, como dije, los que Nabucodonosor dejó, cuando se enteran, que es de la capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel. Y a los jefes de la casa paterna le dijeron, edifiquemos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios de los días de Adón, rey de Asiria. Ya ellos estaban ofreciendo sacrificios. ¿Ah? Por eso cuando ven que estaban haciendo el templo, los enemigos fueron. Vamos a trabajar juntos, porque servimos al mismo Dios. ¿Ah? Que nos hizo venir aquí, dijeron los enemigos de Judá. Obviamente que, si después te siguen leyendo, le dijeron que no, que ellos iban a edificar ellos, que no necesitaban a estos vecinos, porque venían con doble sentido. Venían a trabajar juntos, a espiar cómo estaban trabajando, ¿verdad? Para destruir eso lo que estaban haciendo. ¿Cuántas veces pasa también? ¿Verdad? Vamos a trabajar juntos, y cuando queremos acordar, ¿para qué me metí a trabajar juntos? ¿Se entiende? Bien, Hebreos capítulo 13, versículo 10 al 14. Hebreos 13, 10 al 14. Los creyentes hoy en día tenemos un altar. Hebreos 13, versículo 10 al 14. Tenemos un altar, dice Hebreos, del cual no tienen derecho de comer lo que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo padeció fuera del templo. ¿Se entiende? Por eso Cristo es nuestro altar. Él padeció afuera. ¿Cómo estaban haciendo el altar? Afuera del templo. O sea, no existía el templo. Estaban haciendo el altar del que estaba fuera, del que había hecho Salomón, que estaba fuera. ¿Se entiende? Cuando Cristo va a morir, ¿dónde va a morir? Fuera del templo. Él va a morir al lugar del Gólgota, ¿verdad? Por eso acá el autor de Hebreo dice, por lo cual también Jesús, para santificar, versículo 12, al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta.
¿Quién es entonces nuestro altar? El Señor Jesucristo. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. O sea, lo que dice Hebreo dice, no se queden dentro del templo. Muchas veces hay tantos cristianos que son dentro del templo, servimos en el templo, hacemos cantidad de cosas en el templo, qué lindo. Pero dice el autor de Hebreo, salgan afuera. Afuera está la gente. Afuera hay que servir a Dios. Sí, en el templo hay que servir a Dios, pero afuera hay que servir a Dios. Salgan, salgan. Por eso Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Salid y prediquen el Evangelio. Id y prediquen el Evangelio. Es salir fuera, ¿verdad? Porque a veces, hoy en día hemos sido mal enseñados, muchos de nosotros, que simplemente con ir el domingo a servir, a cantar, tocar, o a servir, a hacer algo en el templo, ya está bien. No importa cómo vivas. Haz lo que quieras. Viví como quieras. Pero lo importante es que esté el domingo para servir a Dios. Bueno, saben que eso no es bíblico. Lo importante para Dios es afuera. Sí, hay que servir en la iglesia, claro que sí. Pero lo importante es que las almas están afuera, ¿verdad? Que necesitan conocer del Evangelio y conocer el vituperio de Cristo. Obviamente, ¿quién nos va a vituperar dentro de la iglesia? Nadie nos va a insultar. Somos todos hermanos. Pero cuando salimos fuera de la iglesia, ahí encontramos, ¿verdad?, los vituperios, las burlas, la risa, todo lo que encontró el Señor Jesucristo cuando salió fuera a morir por nosotros. Y el Señor dice, bueno, ahora les toca a ustedes, salgan para afuera. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Porque no tenemos aquí la ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. ¿Ah? ¿Qué pasaba? Que aquí los cristianos, los hebreos, se quedaban en Jerusalén, en el templo. Y el autor de Hebreos dice, salgan muchachos, salgan. Porque aquí esta no es nuestra ciudad está la por venir. Esto no es nuestra ciudad ya. Salgan para afuera. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Muchas veces no queremos salir a servir a Dios afuera, ¿verdad? No queremos predicar el Evangelio a nuestros familiares, en el trabajo. No queremos, porque yo sirvo en el templo. No, eso no es lo correcto. Allá afuera hay que hacer las dos cosas. Afuera, principalmente afuera, y después adentro también. Esdras, capítulo 3, versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día, como está escrito. Ellos fueron minuciosos en las escrituras, ¿verdad? Ellos fueron a construir el templo y la ciudad, pero primero querían arreglar, como dije, las cuentas con Dios, haciendo todo como Dios lo había mandado por Moisés. En Números capítulo 29, versículo 12 al 38, Número 29, 12 al 38, ahí manda Moisés cómo se tenía que hacer esta fiesta, cómo se debían de festejar esta fiesta. Como dije, tenían que hacer una enramada y la fiesta de los tabernáculos y vivir ahí por 7 días, ¿verdad? Esdras capítulo 3, versículo 5. Además de esto, el holocausto continuo, sigue hablando del holocausto que estaban ofreciendo, las nuevas lunas y toda la fiesta solemne de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. No solamente fueron el primer día del mes séptimo, ¿verdad? No solamente ese día, sino que todos los días empezaron a ofrecer sacrificios. Y el templo, no, vamos a hacer los sacrificios. Primero, lo primero. Vamos a arreglar las cuentas con Dios, ¿está? Vamos a hacer lo que Dios mandó. El templo queda en segunda plana. Primero, en plano. Primero es hacer los sacrificios que Dios mandó. Vuelvo a lo mismo. Primero es el sacrificio de nuestros cuerpos, hermano. Afuera. ¿Se entiende? Afuera, en sacrificarnos. Ahora somos nosotros los que nos sacrificamos. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Qué estaban haciendo los israelitas? Todos los días, cada fiesta, cada tiempo, en cada lugar, cada cosa que decía la ley que tenía que ser un sacrificio, lo estaban haciendo. ¿Cuándo? Solo el primer día del mes séptimo. No, todos los días. Yo solamente soy cristiano el domingo, y después vivo para mí. No, estás equivocado. Porque la Biblia dice que si tú eres un hijo de Dios, tú eres un sacrificio vivo, todos los días.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Acercándoos a Él, piedra viva, o sea, Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El mundo la desprecia. El mundo no quiere a Dios, no quiere la palabra de Dios, aborrece la palabra de Dios, ¿verdad? Aborrece a Cristo, pero para nosotros es precioso, como para el Padre. El Padre mira a su Hijo y lo mira precioso. Lo más hermoso que tiene el Hijo. Nosotros, ¿qué es lo más hermoso que tenemos? El Hijo de Dios. ¿Se entiende? Cada vez que miramos la palabra y miramos y lo estudiamos a Él, cómo es Él, nos enamoramos más. Para nosotros es precioso. Vosotros también, dice Pedro, versículo 5, como piedras vivas. ¿Cómo dice? Piedras vivas. Una piedra que está ahí está muerta, está quieta. Pero nosotros somos piedra viva, o sea que nos movemos. ¿Ah? Somos piedra porque nos somos desechados como Cristo. Porque representamos a la piedra viva de Cristo. Él es la principal piedra del ángulo. Nosotros somos la piedra viva. ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué, Pedro? Para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo mismo que estaban haciendo los levitas y sacerdotes. ¿Se entiende? Estaban matando el cordero. Bueno, ahora nosotros somos esos corderitos que nos sacrificamos por Cristo. Ya nuestro hermano mayor se sacrificó y nos dio la salvación, nos regaló la salvación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ah? Ahora nosotros tenemos que sacrificarnos, ¿verdad?, en el altar de Dios para hacer sacrificios espirituales, agradables a Dios. Esdras, capítulo 3, versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Otra vez lo vuelve a recalcar. Los cimientos del templo no estaban. O sea, no se habían echado, estaban, pero no se habían echado todavía. Vemos que el interés de ellos era hacer sacrificios. Querían estar bien con Dios. Hacer lo correcto. No un templo, ¿verdad? No tener el mejor templo, los mejores músicos, el mejor lugar para predicar, la mejor computadora, los mejores instrumentos. No, vamos a arreglar las cuentas con Dios primero. Después vamos a dedicarnos a eso. Ellos no pudieron hacer ningún sacrificio durante 70 años. ¿Se imaginan cómo estarían para ofrecer sacrificio? ¿Cuántos pecados tendrían acá así para matar ese corderito como decía la ley? Que tenían que hacerlo. Estaban atragantados, estaban desesperados ellos para arreglar sus cuentas con Dios. ¿Qué vemos aquí? Hombres y mujeres temerosas de Dios. A pesar de lo que se dice que en Babilonia habían 150 templos paganos, 150 templos paganos habían en Babilonia, 180 santuarios al aire libre, 1200 tarimas para diferentes dioses, ellos no hicieron sacrificios a Jehová. ¿Por qué? Porque no era ahí el lugar correcto. ¿Ven que había un remanente temeroso de Dios? A pesar de donde estuvieran, ellos temían a Dios. A pesar de donde tú estás, hermano, y donde yo estoy, no importa donde estemos. Ay, pero es difícil ser cristiano, no importa. Porque tú tienes que temer a Dios y hacer sacrificios a Dios. El día primero del mes era luna nueva y era un día santo, y lo dice número 28, versículo 11 al 15. El primero de cada mes era luna nueva. ¿Ah? Entonces era un día santo. Entonces también, cada primer día del mes se hacía un sacrificio. Número 28, 11 al 15. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis el holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y sus libaciones de vino, medio hin, con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes, por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Esto es lo que tenían que hacer cada mes, cada primer día del mes. Tac, tac, tac.
O sea, no es que solamente fueron un día solo, ¿verdad? Sino que allá arrancaron a hacer el sacrificio y no pararon más. Esdras capítulo 3, versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Esta era la voluntad del rey de Persia, que se hiciera el templo, ¿verdad? Y se edificara la ciudad. Bueno, pero ellos no podían venir de allá caminando con una viga, ¿no? ¿Qué hicieron? Bueno, ellos trataron de imitar a Salomón. ¿Qué hizo Salomón? ¿Las trajo él? No. Salomón, cuando edificó el primer templo con madera de cedro, lo mismo. Hizo traer la madera de otro lado, en barcos, por el mar. ¿Y quién las trajo? Bueno, tuvo que contratar no judíos, gentiles, para que trajeran esa madera. Trabajadores también, tuvo que contratar trabajadores para construir el templo. Se necesitaba gente de que supieran de mano de obra. A veces el judío no, capaz que no sabía. Tenía que contratar gentiles para que lo ayudaran, ¿se entiende? A unos 56 kilómetros estaban de Sidón y Tiro la madera para llevarla a Jerusalén. 56 kilómetros. Se dan cuenta que tenía que traerla por mar. Así que bueno, Esdras capítulo 1, versículo 2 al 4, Esdras 1, 2 al 4, dice el rey, lo había mandado y se tenía que cumplir, como dice Esdras capítulo 1, versículo 2 al 4. Y sí o sí tenía que cumplirse. ¿Cómo lo iban a traer? Bueno, había que contratar mano de obra, contratar gente gentil, que trajeran la madera para poder hacer el templo. Así como hizo Salomón, usó dinero y trabajadores gentiles para hacer el templo. Zorobabel también aceptó la ayuda del dinero de un gentil. Acuérdense que el dinero no solamente del pueblo judío, sino que el rey le dio también dinero. ¿Qué era el rey? Gentil. Ah, no, nosotros no tocamos las cosas de los gentiles. No, ellos aceptaron el dinero gentil, el oro gentil, para poder edificar. Si no, ¿con qué iban a edificar? ¿Se entiende? Porque muchas veces vemos también en el judío, en el tiempo de Jesús, que no querían tocar las monedas de romanas, ¿se acuerdan? Por esto, por aquello. Bueno, pero en este tiempo aceptaron para hacer el templo y la ciudad. Así que bueno, para también nosotros tener en cuenta, ¿verdad? Cuando una persona no creyente viene a colaborar con la iglesia, no, esto es una ofrenda para la iglesia. Bien, qué bueno. Pues esto para la iglesia. No, el dinero de incrédulo, no se toca. No, hermanos. ¿Se entiende? No me quiero contaminar. No, eso no es bíblico. Acá vemos que estos hombres aceptaron ayuda extranjera, mano de obra extranjera, dinero extranjero para hacer la voluntad de Dios. Dios había tocado el corazón de ellos. Cuando ven un mundano y quiera colaborar con nosotros, ¿verdad? Lo mismo. Dios tocó el corazón de ese mundano para colaborar, para expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Así se maneja Dios. Nosotros los creyentes tenemos que ser inteligentes y conocer cómo se maneja Dios. Estudiar cómo se maneja Dios. Esdras capítulo 3, versículo 8. En el año segundo de la venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron, Zorobabel, otra vez, comenzaron. ¿Quiénes? Bueno, Zorobabel ya era el gobernador, se sentó en el sillón. Yo soy el gobernador, vayan ustedes. No. Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa. Bueno, Jesús dice, yo soy el sumo sacerdote. Yo tengo que estar orando. Vayan ustedes. Yo oro. No. Sí, Jesús tenía que orar, pero también tenía que trabajar. Y los otros, sus hermanos, dice, los sacerdotes y levitas, todos los que habían venido a la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Juntaron el material, acá vemos, no era que salieron los locos a hacer la casa, no. Vamos a juntar el material, cuando tengamos el material, salimos a hacer el templo. ¿Ah? Fue lo que pasó acá. Juntaron el material, el personal para construir, tenían el material, tenían el personal, mano a la obra, vamos a trabajar. A los 2 años comenzaron a construir el templo, tuvieron 2 años para juntar cosas, para poder construir la casa de Dios. Moisés había ordenado que los levitas comenzaran su servicio a los 30 años de edad. Bueno, ¿por qué acá comienzan a los 20? Si querían hacer todo lo bíblico.
todo bíblicamente, todo como decía la ley. Moisés lo había dicho, Números capítulo 4, versículo 1 al 3. Números 4, 1 al 3. Dice, habló Jehová a Moisés, a Aarón, diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según la casa de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Bueno, acá vemos que Moisés dice 30 años para arriba porque Jehová le dijo. Pero el rey David cambia esta orden. Y los que tuvieran 20 años para arriba podían servir. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 24. Y esto obviamente que lo aprobó Dios, por algo está en la palabra de Dios. Y Dios no se quejó. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 24. Estos son los hijos de Leví en la familia de sus padres, jefe de familia según el censo de ellos. Acá vemos cuando David hizo el censo, ¿verdad? Contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajan en el ministerio de la casa de Jehová. Acá lo dice, 20 años arriba. ¿Ah? Primera de Crónicas 23, 24. Entonces, Zorobabel, ¿qué hace? Bueno, es como la policía, la última orden se cumple. ¿Tá? Entonces cumple lo último, ya lo último que se venía haciendo. ¿Qué es lo último que se venía haciendo? Lo último que David hizo. ¿Tá? Lo que David ya fue marcado por parte de Dios para hacer en la casa de Dios, cuando Salomón hiciera la casa de Dios. ¿Ah? Así que bueno, Zorobabel hace lo mismo que ordena David. O sea, hace lo que ordena David. ¿Ah? Es de la capítulo 3, versículo 9. Jesúa, también sus hijos y su hermano Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar lo que hacían la obra en la casa de Dios. Junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Vemos la unión que tenían. Acá no había cargo, acá no había yo predico, yo soy el gobernador, yo soy el que mando, no, todos agachaban el lomo y todos a trabajar. Lo mismo hace Dios con nosotros, hermanos, en la iglesia. Acá no hay cargo, somos todos iguales. Tenemos que trabajar, cada uno desarrollar su don, para que Dios se glorifique. La idea es que Dios se glorifique. Y acá es la idea de que Dios tuviera la casa de su casa para adorarlo y ser glorificado allí. Nosotros ahora somos la casa de Dios, que salimos afuera a glorificar a Dios. Pero tenemos que estar unidos como iglesia. No como la iglesia de Corintios y como la iglesia de Esmirna en Apocalipsis, que estaba dividida. Estaba dividida, ¿por qué? Por el orgullo. Ah, yo soy esto, yo no hago esto, yo no hago esto, yo soy el que oro, yo soy el que... Y tanto en la iglesia de Esmirna como en la iglesia de Corintios eran puros cargos. ¿Tá? Y nadie quería trabajar. El trabajo era para los esclavos, los sirvientes. Pero acá no. Acá vemos cuando se quiere hacer la voluntad de Dios, no hay cargos. ¿Tá? Somos todos hermanos que trabajamos por un fin, para glorificar a Dios. Y punto. No hay cargos para Dios. Tampoco no vemos que murmuraban, que iban murmurando, enojados, que horrible, yo tengo que estar orando, yo tengo que estar tocando, yo tengo que estar predicando y yo estoy en esto. No, estaban todos, y van a ver los versículos siguientes, alegres, lloraban de alegría porque estaban sirviendo a Dios, haciendo la casa de Dios. Es las 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas, y con trompeta, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Bueno, acá vemos. Pusieron la ropa a los levitas y a tocar. Vamos, mientras ponemos los cimientos, vamos a ir cantando, alabando a Dios. Ellos tocaban, cantaban, ¿verdad? Vemos que los que tocaban los instrumentos eran los sacerdotes y levitas. No era cualquiera. No era que, vos sabés tocar la guitarra, sabés tocar el piano, vení, tocá. No es así. Las cosas de Dios no es así. Acá vemos que lo hicieron como ordenó, estaba determinado ya, lo había puesto el rey David cuando Salomón hiciera el templo. ¿Ah? Cuando Salomón, el hijo, hiciera el templo, tenían que servir estos, tenían que servir estos. No era cualquiera que podía entrar a servir. Y nosotros lo mismo, hermano. No es cualquiera que entre nosotros puede servir. Primeramente tiene que saber la escritura, ser un anciano. ¿Cómo una persona que va a servir adelante, va a tocar la música, va a cantar, va a estar en un coro, lo que sea, va a servir, no sepa la Biblia? Tiene que saber la escritura. Tiene que pasar tiempo con las escrituras, con Dios, con los hermanos, ¿verdad?
Tiene que saber las escrituras, no un neófito. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Y acá habla de los requisitos, pero acá habla de los requisitos de un obispo. Es los requisitos de un obispo, de un pastor, de un anciano. Los ancianos son los responsables de servir. ¿Está? En la casa de Dios, en el lugar donde nos congregamos. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, anciano, pastor, lo que sea, buena obra desea. Pero es necesario. Acá vienen los requisitos. Ah, vos lo querés, bien, vení. ¿Vos querés? Sí, vos querés estudiar, vení. Bueno, pero pará. ¿Vos querés ser anciano? Bueno, pará. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Ya si mi hijo no vive, si está en mi casa y no vive honestamente, ¿ah? Ya no puedo estar yo como anciano. No puedo servir. ¿Por qué? Porque ya mi hijo y también la esposa también tiene que estar sujeta a su marido, ¿verdad? Si la esposa es cualquier cosa y el hombre es un creyente y la esposa es cualquier cosa, el hombre no puede servir. ¿Por qué? Porque no está en sujeción, ¿se entiende? Y el hijo igual. Si el hijo trae drogas, consume droga, no hace caso a los padres, golpea, roba, y el padre y la madre lo están permitiendo, ¿saben qué? Ese padre y esa madre cristiana no pueden servir. Porque acá lo dice, ¿verdad? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a servir en la casa de Dios? ¿Cómo va a poder tocar? ¿Cómo va a poder guiar a la congregación a cantar? ¿Cómo va a poder predicar la palabra de Dios? Si él no puede predicar en su casa, no puede cumplir la palabra de Dios en su casa, ¿cómo va a ir a predicar y enseñar la palabra de Dios en el cuerpo de Cristo? No puede. Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero hoy en día, con tal de tener muchos maestros, y todos son pastores, y todo, no importa cómo viva, no pasa nada. ¿Querés tocar? ¿Querés servir? ¿Querés predicar? Sí, bien, parate ahí adelante y predicá y serví. ¿Saben qué? Eso no tiene ningún valor para Dios. Lo que tiene valor para Dios es lo que se hace conforme a su palabra. No un neófito, no un recién convertido. No sea que envaneciendo caigan en la condenación del diablo. También es necesario que tengan un buen testimonio de lo de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cuánta gente hoy en día que nosotros hemos visto por culpa de un mal testimonio y la iglesia tal está cayendo cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor? ¿Por qué? Bueno, porque no tienen un buen testimonio afuera y han caído en descrédito y están en el lazo del diablo. Y esa iglesia no va a prosperar. ¿Saben por qué? Porque no tienen ancianos bíblicos. No hay ancianos bíblicos. Y si no hay ancianos bíblicos, no se hace de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Se hace de acuerdo a lo que dice un hombre o una mentalidad de hombres. Y eso no trae bendición. Eso trae lazo del diablo. Y acá vemos estos hombres que querían estar bajo la bendición de Dios. Entonces por eso buscan los requisitos, quién iba a tocar, quién iba a cantar, quién iba a todo, levitas y sacerdotes. Como dijo David, como dejó escrito David. Lo mismo hace la iglesia de Cristo. ¿Cómo tiene que ser el que predique? ¿Cómo tiene que ser el que sirve? Como dice la iglesia, la palabra de Dios, la Biblia. No como dice una misión o como dice un pastor. Porque si lo hacen como dice una misión o un pastor, están en el lazo del diablo. Esdras, capítulo 3, versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Se daban cuenta que todo era por la gracia de Dios. Estaban haciendo ahí por la gracia. Estarían echando el cimiento y mirándose uno a otro y se pensar que antes estábamos trabajando ya de esclavo. Mirá lo que estamos haciendo ahora. Trabajando para Dios. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo cuando servimos a Dios? Pensando donde yo estaba y Dios me sacó. Mirá, ahora estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando de Dios, estoy cantando a Dios. Antes yo le cantaba al mundo y a las cosas del mundo. Y ahora le estoy cantando a Dios. Quiero estar entre cristianos. No quiero estar entre el mundo. Yo antes aborrecía las cosas de Dios, pero ahora las amo.
Y a esto es lo que estaba pasando a esta gente que estaban echando los cimientos. Esdras capítulo 3, versículo 12. Y muchos de los sacerdotes y los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Bueno, mucha gente lloraba, no sabemos, pero muchos comentaristas dicen que podía también gente que vio el primer templo, que lo vio, que eran viejitos, lo estaban mirando, cómo estaban construyendo otra vez, no llorarían, pensar que todo esto fue destruido culpa de nosotros, culpa de nuestro pecado. ¿Cuánta gente hoy, verdad, llora por su pecado? Bueno, ojalá que sea así, ¿verdad? Que se estén arrepintiendo de su pecado. Lo bueno es que estamos en el tiempo de la gracia y hay perdón. El cristiano también puede confesar su pecado y apartarse y Dios lo perdona. Bueno, y acá también se cree que se fue escrito el Salmo 126. El Salmo 126 fue escrito mientras echaban los cimientos del templo. ¿Ah? Es lo que se cree. Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver a la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. ¿Cómo tenemos nosotros cuando servimos a Dios? ¿Se ve el gozo? ¿Se ve la alegría cuando le hablamos a una persona del Evangelio? Cuando servimos a un hermano, cuando servimos a nuestro prójimo, cuando vamos a hacer algo para nuestro prójimo, ¿se ve la alegría? Porque es por gracia. Yo fui salvo por gracia y ahora ayudo por gracia. ¿Se entiende? Y eso es lo que a Dios le gusta. A volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué lindo, ¿verdad? Contentos, echando los cimientos del templo, alegre, trabajando para Dios. Es también una inspiración para nosotros, cómo también debemos trabajar para Dios cuando hacemos algo, porque todo lo que hacemos es para Dios, no solamente cuando venimos al templo, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Si levanto un clavo, lo hago para Dios. Si le alcanzo un vaso de agua a mi hija, es para Dios. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¡Oh! ¡Qué manera de molestar! Tomá. No, eso no es lo que le gusta a Dios. ¿Entiendes? Porque Dios no me da así, no me trata así. Cuando yo voy a Él, me dice: oh, otra vez molestando. ¿Qué querés, Gustavo? ¿Otra vez confesar el mismo pecado, Gustavo? No, salí de acá, pelate. No nos trata así, de verdad. Dios nos trata, nos cuida, tiene paciencia, nos ama, ¿verdad? Y así de esa misma manera tenemos que tratar a nuestro prójimo. Es de las 3:13, el último versículo: y no podrán destruir el pueblo, y no podían distinguir al pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Bueno, el pueblo estaba en alegría, tanto unos llorando y alegre porque estaban echando los cimientos del templo, otros lloraban porque habían perdido todo por culpa de su pecado. Bueno, muchas veces no pasa lo mismo en la iglesia cuando adoramos a Dios. Unos cantamos y otros lloramos porque nos damos cuenta que bueno es Dios, qué paciencia tiene, cuánto me cuida, cómo Él es fiel, todas esas cosas, ¿verdad? Y eso muchas veces nos quebranta. Pero es lo que quiere Dios también, que seamos agradecidos y que lloremos, ¿verdad? Por nuestro pecado y lloremos de alegría por lo que Él es para nuestra vida. No solamente con nuestra vida, sino con nuestros familiares. Todo lo que Él hace. Y bueno, y la alegría muchas veces toca los sentimientos y lloramos y nos reímos, pero todo es para alabar a Dios. Y es lo que estaban haciendo esta gente. Que podamos hacer lo mismo nosotros cuando sirvamos a nuestro Dios en todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y es lo que quiere Dios. Y es así. No que vayamos como el pueblo de Israel en Egipto, murmurando y quejándose, sino con gran alegría. Acá Dios estaba contento, porque estaban haciendo lo que Él mandó, y no solamente estaban haciendo lo que Él mandó, sino lo que estaban trabajando con gozo, con alegría, con fortaleza. Cuando nosotros estamos con gozo, está la fortaleza. Cuando nosotros estamos amargados con la cara larga, estamos débiles espiritualmente.
somos muy débiles espiritualmente. Así que bueno, que aprendamos a servir mejor a nuestro Dios y que Él se glorifique en el resultado de nuestro servicio. Vamos a ver. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Padre, porque nos permites servirte y honrarte, no solamente aquí, sino todos los días y a cada instante. Como dice tu palabra, todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria, Padre. Y ayúdanos, Dios, que cada cosa que hagamos se vea el carácter de Cristo en nuestras vidas y que tu nombre se glorifique, oh Dios, en esta ciudad de Durazno, en este pequeño rebaño, Padre, porque te ama, porque quiere servirte y te pone a ti en primer lugar. Ayúdanos, Dios, a continuar, a esmerarnos y a esforzarnos y a ser valientes para que tu nombre se glorifique en esta ciudad de Durazno. Ruego por aquellos hermanos que están en distintas partes del mundo también, para que tú los bendigas, Señor, y le des la fuerza y la fortaleza, Padre, para que ellos puedan servirte mejor y de la mejor manera, para que tu nombre se glorifique. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, gracias por compartir y estar con nosotros. Y bueno, tenemos tarea, hermanos, a servir mejor a nuestro Dios. Y acá tenemos el ejemplo de los israelitas cuando volvieron, cómo sirvieron a Dios. Muchas bendiciones y nos veremos, si Dios quiere, el domingo. Que pasen bien.